Muy buenos días, estimados hermanos. Muy bienvenidos sean a este servicio de alabanza y adoración del día domingo 14 de junio de 2020. Sean ustedes muy bienvenidos en esta mañana. Gracias por la sintonía. Y queremos iniciar este culto, ¿cierto? Siempre con una oración. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, Gracias por este día de vida. Gracias, Señor, por su cuidado. Gracias por su protección a lo largo de la semana. Gracias porque usted ha estado con nosotros. Su fidelidad, Señor, la hemos visto y la hemos sentido, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, gracias por todas las cosas que nos ha dado, su protección, Señor, y sus constantes bendiciones. Señor, queremos pedir, Señor, por este culto, para que usted lo bendiga, lo proteja. Queremos pedir por cada una de las personas que van a tener participación en este culto, su palabra, la música y tantas otras cosas. Así que en sus manos, Padre Santo, entregamos este culto en esta mañana, lo entregamos y lo dedicamos solamente a usted, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a dejar en este momento al pastor Leonardo, que también les quiere saludar. Buenos días, hermanos y hermanas, queridos amigos, familia. Sean bienvenidos, como dice el pastor Pedro, a este nuevo culto de adoración a nuestro Dios, para exaltar su nombre, para agradecer juntos también por todo lo que Dios nos da. Sin dudas, es un tiempo especial cada día. La Biblia nos recuerda que este es el día que Dios ha preparado para nosotros. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Queremos que nos sintamos parte los unos de los otros, nos conectemos constantemente y les invitamos a permanecer juntos también en esta mañana para adorar a Dios, como decíamos, escuchar su palabra, y también invitamos a compartir esta publicación para que puedan otros también ser parte de esta bendición. Dios les bendiga. Bueno, mis queridos, les quería compartir en esta fría mañana el Salmo 150. El bien conocido Salmo 50 dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Muy importante es, mis queridos, recordar en estos tiempos, ¿cierto?, que alabar al Señor refresca nuestro espíritu. Alabar a nuestro Señor nos llena de su Santo Espíritu, de su Santa Presencia, y nos llena de gozo en tiempos en los cuales abunda la depresión, la desesperanza. Alabar a Dios es lo que nos fortalece fe, es lo que fortalece nuestra vida espiritual. Bien lo vivió Abraham, ¿cierto?, que se fortaleció en fe durante la prueba, y gracias a la alabanza él tuvo la fe para seguir adelante. Por tanto, nosotros, siguiendo ese mismo espíritu, alabemos a nuestro Dios con la siguiente canción: Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hermosa canción, ¿cierto? Bueno, como ustedes bien saben, estamos en una situación, en una contingencia bien triste en nuestro mundo y en nuestro país. Y evidentemente son muchas las peticiones las que hay a nivel nacional para que nosotros las tengamos pendientes en nuestros devocionales diarios, ¿cierto? En nuestros momentos de oración, estar siempre orando por los que están sufriendo. Y por esa razón les voy a leer cuáles son las peticiones que nosotros hemos resumido acá a nivel nacional como corporación. Tenemos las siguientes peticiones. Dice, orar por nuestro país, gobernantes y personal que colabora por mantener los cuidados de la comunidad. 2. La consolación de la familia e iglesia de Lo Prado ante la partida de nuestro pastor Raúl Castro Araya. Dios derrame paz y esperanza. 3. Los enfermos de gravedad, entre ellos
Claudio Coilla, que tiene un cáncer grado 4. Un milagro del Señor en él y consuelo para la familia. 4. Las niñas y personal del hogar de menores, algunas con COVID-19, que sean sanadas y guardadas. 5. Las enfermedades de tipo emocional. Después de 100 días se muestra la vulnerabilidad de nuestras emociones. 6. El trabajo de aquellos que lo han perdido. Dios es fiel en sostener. 7. Nuestros niños y adultos mayores, entre estos últimos nuestros pastores en retiro. Esas son las peticiones y también voy a leer las gratitudes. Dice: la vida y salud que el Señor nos ha dado a todos los integrantes de nuestra Iglesia Nacional. Tenemos que glorificar al Señor por esto. Hemos sido cuidados y sostenidos. 2. Cada pastor y líder que ha sido usado mediante los medios de comunicación. 3. La recuperación de aquellos que han estado enfermos. Eso es lo que nos ha encomendado, ¿cierto?, la Junta Ejecutiva de nuestra Iglesia para orar. Y vamos a orar en esta hora, hermanos, por las peticiones que han sido leídas. Sabemos que nuestro Dios es poderoso para sanar, poderoso para respaldar, poderoso para proveer, y Él siempre va a estar junto a nosotros si pedimos en fe. Oremos. Padre Santo, usted conoce las peticiones que han sido leídas, que ya han sido, Señor, conocidas a nivel nacional. Y es por eso, Señor, que en esta hora en humildad nos postramos, ¿cierto?, como iglesia de San Pedro, para presentar delante de usted, Señor, todas estas peticiones. Peticiones de personas que han perdido seres queridos, personas que están enfermas con cáncer, personas que han perdido sus trabajos. Padre Celestial, los profesionales de la salud que están siendo sobreexigidos, Padre Celestial, debido a la contingencia. Nuestras autoridades, Señor, para que usted les conceda la sabiduría para seguirnos gobernando. Queremos pedir por todas esas peticiones, Padre Santo, que hemos expuesto. Señor, hay necesidad, en nuestros corazones hay necesidad, en su pueblo hay necesidad. Queremos pedir, Padre Celestial, por los enfermos, para que usted pose su mano, Señor, poderosa sobre los enfermos de cáncer, en especial sobre este hermano que tiene cáncer grado 4 ya, Señor. Queremos pedir por un milagro suyo. Nosotros sabemos que usted es omnipotente, usted es nuestro sanador, usted es poderoso para sanar y reprender la enfermedad. Sea usted, Señor, reprendiendo ese cáncer en el nombre del Señor Jesucristo. Y si no es su voluntad sanar a esta persona, Señor, dele consuelo y mucha fortaleza a su familia, pero nosotros creemos que sí se puede sanar. Así que en sus manos lo entregamos. Pedimos también por la familia del pastor Raúl Castro, Señor, para que usted sea fortaleciendo los corazones de sus hijas y de su esposa, para que ellos puedan encontrar consuelo en medio de esta terrible prueba que les ha llegado. Por las autoridades, Señor, para que usted derrame de sabiduría sobre todos ellos, por los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, Señor, técnicos en enfermería y funcionarios de los hospitales, para que usted los bendiga, los proteja, les dé las fortalezas diarias, Señor, que necesitan para poder enfrentar la contingencia. Bendiga, Señor, a su iglesia, a la iglesia de San Pedro también. Sé que hay hermanos que están desempleados, sea usted proveyendo un trabajo. Y si hay personas que están en peligro quizá de perder su trabajo, que no lo pierdan. Por favor, oramos, Señor, por cada una de las fuentes laborales de nuestros hermanos. Y eso, Señor, entregamos todas estas peticiones en fe, confiando en que usted nos va a responder. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, nos corresponde seguir con la canción, con el himno. Es un himno, que mi vida entera esté. Consagrada a ti, Señor,
es tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor Dios, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tu mi amor hoy, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Ahí está. Bueno, y siguiendo, ¿cierto? Con la idea principal, la idea general de esta canción, vamos ahora por nuestras vidas, para que nuestra vida pueda estar consagrada al Señor en todo lo que hacemos, en todas nuestras actividades, en el trabajo, en el hogar, en el teletrabajo y en todo el resto de nuestras vidas íntimas, en lo privado, en lo secreto. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos fortalezca, ¿cierto? Nos dé nuevas fuerzas y nos proteja. Oremos, hermanos. Señor, como bien decía este himno, ayúdanos, Padre Santo, a que nuestras vidas siempre estén entregadas, consagradas a usted en todo momento. Señor, sabemos que muchas veces somos tentados por el enemigo, Señor, tentados en ideas depresivas muchas veces, o de angustia, debido a lo que estamos viviendo, muchas veces el encierro, la incertidumbre. Pero, Señor, que no sea ese el caso en nuestras vidas. Padre Santo, queremos pedir que usted nos proteja, nos libre del mal. Queremos pedir para que usted nos llene de su Santo Espíritu, nos ayude a vencer las pruebas, Señor, vencer las tentaciones. Ayúdenos, Padre Celestial, a agradarlo en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Señor, en todo el transcurso del día, sea usted, Señor, el centro, nuestro punto de referencia, Señor, para que todas nuestras actividades, absolutamente todo lo que hagamos, sea un olor fragante para usted. Nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestros estudios, Padre Celestial, nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones en familia, nuestras relaciones, Padre Santo, con nuestros vecinos, con nuestros colegas, compañeros de estudio, colegas de trabajo, para que todo, cierto, sea algo agradable para usted.
para que nuestro comportamiento pueda de verdad reflejar las virtudes, Señor, que usted nos ha transmitido mediante el Espíritu Santo, para que podamos glorificarle, Señor, con nuestras vidas y de verdad podamos ser nosotros un culto racional para usted, Padre Santo. En sus manos entregamos nuestras vidas, Señor, entregamos nuestros corazones y nuestras mentes para que usted sea trabajando todos los días en nosotros para poder ser perfeccionados y purificados mediante la acción de su Santo Espíritu. En sus manos nos entregamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahora, mis queridos, les voy a dejar con otro himno que se llama Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Bueno, hemos vuelto ya luego de ese pequeño inconveniente. Les quería compartir también una pequeña porción de la palabra que se encuentra en Romanos, capítulo 11, versículos desde el 33 hasta el 36. Y dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que trasciende todo lo que existe, todo material e inmaterial. Por lo tanto, seamos siempre confiando en Él. Nuestro Dios es poderoso, siempre está junto a nosotros, aunque nosotros no lo veamos actuar, aunque pareciera a veces que estuviera ausente, Él siempre está junto a nosotros, siempre nos está protegiendo, siempre nos está guardando y siempre nos está proveyendo de todo lo que necesitamos. Por lo tanto, confiemos en Él. Pongamos siempre nuestra fe en Él, que Él nos guarde, ¿cierto? Nos llene de su espíritu y aumente nuestra fe en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y veremos su gloria. Así que Dios les bendiga esta semana. Les voy a dejar con la siguiente canción, Soberano, y ahora me despido y será hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Un abrazo a todos.
clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar a tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy.
Muy bien. Gracias damos a nuestro Dios una vez más, a este Dios soberano, al Dios creador del universo, a nuestro Padre Celestial, en quien podemos confiar, en quien podemos depositar nuestra esperanza, nuestra seguridad. Sabemos que el Señor está con nosotros y en nosotros. Agradecemos a Dios por lo que hemos podido realizar hasta ahora, ¿verdad? Allí en sus hogares, donde ustedes están, estamos juntos, estamos reunidos, somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cristo nos une, su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Así es que queremos con esa seguridad y esa convicción poder esta mañana estar conectados en torno a la oración, en torno a la palabra, en torno a la adoración al Señor. Nuevamente, sean todos bienvenidos y bienvenidas, y que podamos, así como hemos cantado también, disfrutar de la comunión con Dios, de la soberanía de Dios en nuestras vidas, porque Él no pierde el control de las circunstancias. Bajo toda situación, Él sigue siendo Dios. Y que podamos disponer, como cantábamos también, toda nuestra vida al Señor, que toda nuestra vida entera esté, cierto, a disposición y disponible para servir a nuestro Dios. Que podamos disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado. Quisiera esta mañana compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, del versículo 36 en adelante. Vamos a leer estos versículos para compartir esta mañana esta reflexión que tiene por título lo siguiente: que somos sometidos a la oración, o debemos someternos a la oración en medio de la presión. Voy a leer estos versículos desde el 36 de Mateo 26 hasta el versículo 46. Dice así en el nombre del Señor: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó sobre rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Oremos al Señor una vez más. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Agradecemos por este tiempo en el que podemos estar juntos. Y queremos, Señor, cada día permanecer así, contigo y como iglesia. Padre Celestial, y en esa unidad queremos que tú nos hables también. Queremos que fortalezcas nuestras vidas, nos guíes, nos dirijas. Dios, tu Espíritu Santo impulse nuestras vidas para poder ser guiados por ti, donde quieras llevarnos, de la manera que quieras llevarnos, Señor, y también podamos alcanzar a otros. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sometidos a oración, o sometido a oración, pero también bajo presión. ¿Cómo es esto de estar en ambas situaciones? Pensaba estos días, meditando en este pasaje, respecto de algunas situaciones de presión. Y por ejemplo pensaba en este deporte que es el buceo, que es sumergirse bajo el agua, y la verdad es que allí se sufre de la presión propia del agua, que puede complicar la salud y en definitiva puede costar la vida del que bucea, del que está allí realizando ese deporte.
La inmersión en el buceo es un ejemplo de cómo la presión puede afectar en medio de una actividad. Al estar bajo el agua, haciendo buceo, dicen los expertos, se percibe la acción de la masa del agua, la fuerza, ¿cierto?, sobre el cuerpo, como una forma más intensa aún de la presión que hay en el aire. Es decir, bajo el agua la masa es mayor y la presión, por tanto, es mayor. Esto puede acarrear y causar daños físicos cuando se está muy debajo del agua o mucha distancia y no se toma, ¿cierto?, las precauciones debidas. Si no se toman precauciones, si no se toman medidas para estar bajo esa presión, puede haber daño. Esto quiere decir que el buzo, puede sonar un poco lógico, ¿verdad? Valga la redundancia, solo bucea bajo el agua. Es decir, está en esa actividad y allí va a estar sometido a presión. Pero debe tomar medidas, pero debe prepararse y debe estar atento. Junto con esto, buscando algunos consejos que dan expertos para el buceo, quise destacar o traer a colación 3 de varios que leía por ahí. Algunos consejos que daban es, primero, sé un buen compañero. Es decir, no estés solo ni tampoco dejes solo a otros. Interesante. En el buceo, bajo la presión del agua, no estés solo, no realices esa actividad solo, ni tampoco dejes que otro vaya solo. Sé un buen compañero. Está atento a la actividad del otro, pero también a la tuya propia. Conoce tus limitaciones, conoce hasta dónde puedes bucear, conoce tu estado de salud y mantén una buena comunicación bajo el agua. Y revisa tu estado de los equipos que usas. Interesante el mensaje o el consejo para poder estar bajo el agua sometido a esa presión. El segundo era prepárate física y mentalmente, ejercítate, en definitiva. El estado físico y la actitud, ¿verdad?, son claves para bucear, dicen los expertos, con seguridad, para verse sometido a esta presión del agua, esta mayor masa sobre el cuerpo. Es importante mantener una actitud proactiva, una actitud de enfrentar las situaciones con esperanza y controlar, ¿cierto?, las situaciones problemáticas que puedan surgir. Y el tercer consejo que daban estos expertos, revisa constantemente tu equipamiento. Revisa constantemente tu equipamiento. Antes de cada inmersión, en medio de ella ya realizar la actividad y posterior a ella volver a revisar. Qué interesante. Usted y yo estamos sometidos constantemente a presión. Probablemente ninguno de nosotros, o quizás alguno que esta mañana está conectado, ¿verdad?, ha realizado esta actividad, este deporte, bucear, introducirse bajo el agua a mucha profundidad y ha notado, ha experimentado probablemente la presión. Y me entenderá muy bien a lo que voy. Es esto lo que vemos en el pasaje en el que Jesucristo está compartiendo, ¿verdad? Allí está esta enseñanza. Él está de alguna manera evidentemente experimentando la mayor presión de su vida aquí en la tierra. El mayor momento de dificultad, de tristeza, de angustia, porque está pronto a la cruz. Leíamos el relato, ¿verdad? Y está ahí en el huerto, y él lo dice al final del relato que estábamos leyendo. Está pronto a ser entregado por aquel que lo va a traicionar, que es Judas, ¿verdad? Por lo tanto, ahí está Jesús siendo presionado, está siendo sometido a la presión. Pero me encanta mucho más cuando leemos en el relato que él se somete a la oración. ¿Se da cuenta? No puede ser distinto. Si estamos sometidos a dificultades, tenemos que someternos a la oración, constantemente. Jesús se dirige junto a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, que significa, interesantemente, prensa de aceite. Getsemaní, prensa de aceite o de olivo, ¿cierto? Donde se extrae de los olivares el aceite. Es un huerto de olivos y ahí se prepara este aceite a partir de someter el olivo a una gran presión. Y así extraer, ¿cierto?, este producto, el aceite, como producto final. Era un lugar que sus discípulos y él mismo acostumbraban a visitar, de acuerdo a lo que dice Juan 18:2, cuando se narra de que Judas conocía muy bien el lugar porque acostumbraban a estar allí. Se entiende entonces que era el lugar de un amigo, o el dueño de un amigo de Jesús o de los discípulos, que les facilitaba este lugar para que fueran, se retiraran, compartieran, estuvieran allí, y Jesús constantemente iba a orar. Conocía este lugar.
En ese sentido, entonces, vemos que Jesús no es la primera vez que está en este huerto de la prensa de aceite, de la prensa de olivos. Esta es una figura interesante. Por un lado, este es un lugar de encuentro para estar con el Padre. Este es el lugar en donde Jesús y sus discípulos acostumbran a estar sometidos a la oración. Pero allí en ese momento Jesús va a estar sometido también a la presión mayor que un ser humano puede experimentar. También simboliza, además de un lugar de encuentro, la presencia o la experiencia de Cristo al ser puesto en la prensa de la cruz, pronto a ser allí, cierto, molido, dice la palabra, su carne, su cuerpo golpeado, su vida dada para extraer figurativamente, ¿verdad? Este aceite, derramar de su presencia para que usted y yo podamos ser alcanzados con sanidad, con santificación, con el poder del Espíritu Santo. Era necesario que Jesús allí fuera, cierto, sometido a esta presión y extraer allí en la cruz, cierto, la obra que hoy día nosotros podemos experimentar. Podemos entonces estar confiados que aunque estemos en el momento más duro y difícil de nuestras vidas, si buscamos a Dios, como decíamos hace algunos domingos, me parece, ¿verdad? Lo vamos a encontrar. O un día martes, me parece que lo compartíamos. Si buscamos a Dios, lo vamos a hallar. Jesucristo dice, buscad y hallaréis. Entonces, cuando nos vemos en medio de dificultades o quizás sometidos a presiones de distinta índole, no dude usted, estimado o estimada, que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Dios no desprecia ni desecha aquel que con humildad, aquel que reconoce que necesita a Dios, no importa en la situación o condición en la que se encuentre. Allí Dios ha ofrecido y ha prometido recibirnos. Cualquier situación que esa sea, hallaremos el socorro, el oportuno socorro, como diría el salmista. Jesús constantemente buscó al Padre. Jesús es 100% Dios, pero la Biblia nos narra también y nos muestra esta verdad maravillosa. 100% hombre, se encarnó, y en esa necesidad, en esa encarnación necesita de Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros necesitamos de Dios? Necesitamos del Padre para ser sostenidos en toda nuestra vida, en cualquier dificultad en la que nos encontremos. Y este verdaderamente ha sido un tiempo excepcional, o un tiempo de dificultad. Orábamos en el devocional, el pastor Pedro nos llevaba a la oración, ¿verdad? Oremos por nuestra vida, para que seamos fortalecidos por el Señor. La oración a nivel nacional como iglesia la realizamos también. Oramos para que Dios guarde la vida de aquellos que están en dificultad, de aquellos que después de 100 días de una situación tan difícil y nunca quizás experimentada en tantos años, podamos ser sostenidos por el Señor. Bajo esta presión, bajo la presión que nos encontramos hoy o que nos encontramos en otros momentos, podemos encontrar socorro y fortaleza en Dios si nos sometemos también y por sobre todo a la oración. El libro de Proverbios dice en el capítulo 8, verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jesús había hecho de la oración un hábito, del encuentro con el Padre una constancia, una buena costumbre, una necesaria costumbre. Hemos visto con la iglesia en otras oportunidades, hemos estudiado los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús son múltiples, son muchos en lo cotidiano, en lo relacional, en lo que tiene que ver con hábitos incluso de convivir con otros, pero en los hábitos espirituales Jesús es constante también, en la oración, en el buscar de Dios, en el encontrarse con el Padre. Jesús lo había hecho eso un hábito. Por eso que el libro de Juan, capítulo 18, verso 2, dice que Judas lleva a los que van a apresar a Jesús al huerto donde acostumbraban estar. Allí no solo quizás se recreaban de la naturaleza, ciertamente, lo dicen otros pasajes de los evangelios, Jesús acostumbraba a estar delante del Padre. Que este sea un tiempo también para desarrollar aquello. Estimados, estimadas, busquemos de Dios. Acerquémonos a Él confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Está usted cansado? Busque descanso en el Señor. ¿Está usted alegre? Agradezca a Dios. ¿Está con gozo? Exprese su alabanza y su adoración a Dios. ¿Está en angustia? Vaya a la roca que es más alta que usted, a su Dios,
Y si aún dice, yo no creo, no sé mucho, me parece que no entiendo esto de qué hace Dios en la vida. La Biblia dice que podemos buscarlo y Él nos acoge, Él nos recibe. No tengas temor, no tengas duda de acercarte a Dios, que Él no te echa fuera si tú le buscas confiadamente. Sabemos además que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Él se hizo pecado, dice Corintios, cierto, por nosotros. Su sangre derramada para nuestra sanidad y santificación. Él es puesto ahí en la prensa, Él es puesto ahí en la presión máxima para que usted y yo disfrutemos entonces de buscar a Dios y hallarlo sin ninguna dificultad. La Biblia nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El libro de Hebreos capítulo 9, 22 dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo tuvo que ser sometido a esta presión, a esta máxima situación. Dice el relato bíblico que Jesús, incluso su sudor era como gotas de sangre. Se plantea, ¿verdad?, que en casos extremos es posible que un ser humano pueda sudar o exudar sangre. Se pueden romper los vasos, ¿verdad?, que son más sensibles, y allí puede suceder aquello en un momento de máxima dificultad o angustia. Ahí está Jesús, sin tener que estar allí porque no hay pecado en Él, no cometió pecado, solamente Él es perfecto en su encarnación. Sin embargo, lo hizo por amor. Lo hizo porque miró su vida, miró mi vida, vio nuestra condición, nuestra necesidad de Él, pero también vio nuestro futuro, nuestra eternidad. Y sin Dios estamos perdidos eternamente, estamos condenados eternamente, pero Él quiso ponerse en nuestro lugar. Se sometió a la mayor de las presiones. Su vida fue exprimida, su vida fue puesta allí como en una gran prensa, y finalmente su sangre derramada allí en la cruz hoy día nos da sanidad, nos santifica, nos limpia, nos lava, hace la obra que Cristo hizo allí en la cruz. Hebreos también, el capítulo 1, verso 9 dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Interesante, porque esta hace referencia también a Jesucristo, a su obra allí en la cruz. Y Dios, a pesar de que fue derramada su vida, derramada la sangre, puesto allí en esta gran presión, como en esta gran prensa, Dios derrama sobre Jesucristo, ungiéndole, cierto, figurativamente, como el gran sumo sacerdote. Y ahí está Dios. Y ahí está Dios a través de Jesucristo, hablándonos a nosotros también, dándonos a conocer y llamando nuestra atención e invitándonos a que podamos confiar en Él en medio de toda presión o dificultad que el mundo nos pueda presentar. Es posible vivir con gozo en medio de la presión y la dificultad si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. No es que la presión muchas veces, y sucede muchas veces, desaparezca. Las presiones de este mundo están allí. Las presiones de la vida. Los cristianos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos enfermamos, pasamos dificultades, pasamos apremios, estamos, como dice Pablo, ¿cierto?, en tribulaciones, en distintas circunstancias adversas, pero en medio de ellos Dios ha puesto la salvación como el gozo, o el gozo de la salvación nos sostiene, como diría el salmista, la esperanza de saber de que Dios está en control de todo. Como cantábamos, Dios es soberano, Él es soberano. Él permitió que su Hijo pudiese morir porque también quiere obrar a favor nuestro. Lo segundo que vemos, versículos 37 y 38, lo primero era que Él es sometido a esta presión. Está allí porque va a ser puesto en esta gran prensa para extraer, ¿cierto?, para poder realizar la obra que Dios quiere realizar a través de Jesucristo. Darnos salvación, darnos sanidad, darnos una vida plena, una vida abundante, darnos gozo y esperanza en todo tiempo. Pero también vemos en el relato que Jesús requiere de la compañía de sus amigos, de los discípulos. Estimados y estimadas, en momentos de dificultad necesitamos de otros, en todo momento,
Pero claramente en momentos de alegría pareciera ser que es más fácil estar acompañados. Y pareciera ser que a veces también nos es más fácil en momentos de alegría compartirla con otros. Por ende, en momentos de dificultad muchas veces para muchas personas es mejor estar solo. Quisieran desaparecer o quisieran sustraerse de la sociedad. Y además, también puede suceder que nos veamos solos. Es decir, que queriendo estar con otros no los encontremos. Pero vemos aquí a Jesús con sus discípulos y en el momento de ir a orar, aparta de los 11 que estaban allí a 3. A Pedro, a Santiago y a Juan. No podemos pensar, al igual que Jesús, que no necesitamos de nadie. Quien así piensa no ha comprendido lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Jesús necesitó de los suyos en el momento de la angustia. Pero por otro lado, los discípulos continuamente necesitan de la dirección y guía de su maestro, aún en los pasajes más difíciles de la vida de Jesús en esta tierra. Jesús necesita de los amigos, Jesús necesita de los suyos, y sus discípulos también van a necesitan constantemente del Señor. Cuando alguien piensa de que puede llevar una vida espiritual, una vida en Dios solo, y no necesita a nadie, es que no ha comprendido la verdad del Evangelio. Es que no ha comprendido la enseñanza de la palabra de Dios, cuando Dios mismo, cuando Pablo, y Dios habla a través del apóstol y en otros pasajes, hace referencia a las distintas figuras de lo que significa, ser iglesia. Y significa, por ejemplo, un edificio que es construido por distintos ladrillos, por distintas partes. Significa ser un plantío que va dando frutos, las ramas, ¿cierto?, que van creciendo y van fructificando. Pero es uno el que riega, es uno el que da el crecimiento, es uno el que da la raíz. Significa además ser parte del cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y Jesús lo sabe muy bien. Necesita de los suyos. Aunque vemos tristemente lo que el mismo relato del Evangelio y de los otros evangelios nos presentan. Jesús les dice: acompáñenme, oren junto a mí. Yo voy, me presento al Padre, pero ustedes acompáñenme en la oración. A poca distancia, ahí está Jesús. Y cuando Él regresa, se encuentra a sus discípulos, cierto, durmiendo. Probablemente están cansados, están agotados, pero no han comprendido lo importante, lo apremiante, la necesidad de orar. No han comprendido que están en una situación y circunstancia, y Él mismo está en una situación de absoluta presión, angustiado, triste. Y Él dice: ayúdenme en oración. Estimados, estimadas, volquemos nuestra vida en este tiempo a la oración. Oremos por nuestras propias vidas, necesitamos de Dios. No pensemos que podemos resolver cualquier cuestión o situación de nuestra vida humanamente y solos. Necesitamos de Dios, porque Dios es el que sigue obrando por sobre las circunstancias. Pero también necesitamos de otros. Necesitamos del cuerpo de Cristo. No pensemos que podemos pasar las situaciones solos. Hemos estado animándonos mutuamente, ¿verdad? Hermano y hermana, llámense unos a otros. Contáctense, comuníquense, conéctense. No dejen de hacerlo. Cada uno en el cuerpo debe y puede hacerlo, porque no necesitamos unos a otros. Así como usted es bendecido con la oración, con la llamada, con el contacto, con el mensaje de alguien, hágalo usted también con otros. Pero todos juntos permitamos, ¿cierto?, que el cuerpo nos vaya alentando y animando mutuamente. Dice el libro de Corintios capítulo 12, versos 26 y 27, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ser iglesia significa que pasamos las dificultades junto a otros. Ser iglesia significa que si alguien se entristece o pasa un dolor, una tristeza, nosotros le acompañamos y nos entristecemos junto a él. Los amigos de Job, al inicio del libro de Job, los 7 días que Job está sentado, está triste, dice el relato, ¿cierto? Esta poesía, este relato dramático, dice que los amigos estuvieron en silencio y acompañando. Muchas veces requerimos de esa compañía.
pero también debemos pensar, alguien necesita de mi compañía. Alguien estará necesitando que yo le llame. Alguien estará necesitando que yo lo contacte y ore por él, por ella. Eso es lo que debemos hacer unos por otros, porque somos parte del cuerpo. Jesús hace parte a sus discípulos de su angustia y tristeza. Alguien dirá que los amigos no solo estarán en las alegrías, ¿cierto?, sino que por sobre todo en las tristezas de nuestra vida. Así lo dice el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 17. En todo tiempo ama al amigo y es como hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo. En todo tiempo. Y este tiempo que estamos experimentando es un tiempo para estar juntos. Qué ironía, ¿verdad? O qué paradoja de las circunstancias. Pareciera ser que a mayor distancia social, mayor lejanía tenemos los unos de los otros. Pero en el Señor no sucede así. Aunque no estemos conectados, aunque no podamos vernos, aunque no podamos visitarnos, aunque no podamos congregarnos juntos en el mismo edificio, podemos y debemos estar juntos en la oración, en la comunión, en la palabra, en el aliento, en la esperanza, en el Señor. Y ese es el tiempo, cada tiempo en que el amigo demuestra su preocupación por otro. Dios nos ayude también respecto de aquello. Jesús necesita de los suyos, aunque no depende de ellos. Se entiende la diferencia, ¿verdad? No depende de sus discípulos para pasar esa dificultad, pero sí los necesita. Sí los necesita para ser apoyados. Jesús depende plenamente del Padre. Su vida está en las manos de Dios, pero necesita de la compañía y apoyo de sus discípulos. Y en tercer lugar, el versículo 39 hace esta alusión. La oración, como este medio en donde hablamos a Dios, en donde nos comunicamos con Él, en donde le decimos a Dios lo que queremos y necesitamos decirle. Pero también la oración es el momento en donde escuchamos de Dios, en donde Dios trae convicción a nuestra vida. Jesús se ha apartado a poca distancia de sus discípulos. Quiere y necesita estar a solas con Dios, pero aún desea estar en contacto con los suyos. Se entiende esta figura, ¿verdad? Jesús no se fue solo al huerto, donde solía estar con sus discípulos y amigos. Ellos acostumbraban a estar juntos ahí, y Jesús se va con ellos. Y toma a un pequeño grupo de 3 y se van a orar juntos, además, más específicamente. Sin embargo, en algún momento, a pesar de estar cerca de sus amigos, también Jesús necesita estar a solas con el Padre, pero aún conectados con otros. No es una contradicción, sino que es una hermosa bendición. Podemos estar a solas con Dios en nuestro cuarto, podemos estar a solas con Dios cuando caminamos, cuando nos movemos, realizamos nuestras actividades, y allí nos comunicamos con Dios, pensamos, meditamos en su palabra, pero también seguimos conectados con nuestros hermanos y hermanas. Es, por cierto, la oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17, la que nos presenta esta idea del mundo, ¿verdad? Sin practicar lo que predica el mundo, que no vive, ¿verdad?, de acuerdo a los lineamientos de Dios, pero sí en conexión con otros, sus necesidades y preguntas. Esta es una interesante verdad también. A veces se piensa en esta idea de que debemos desaparecer. Para algunos probablemente fue una buena oportunidad de decir, yo me cuesta estar con las personas, no quiero contacto con nadie, voy a estar unos días encerrado. Y esos días se han convertido en semanas, y esas semanas en meses. Y nos damos cuenta que todos necesitamos del otro. Es más, nos damos cuenta que debemos hablarles a otros, que debemos compartir con otros, que todo momento sea una oportunidad para presentar a Cristo a otros también, pero que podamos, vuelvo a decir, constantemente a estar conectados los unos de los otros. Están las propias palabras de Jesús, con la sinceridad de quien habla con su Padre, pero también está la convicción de que el Padre conoce qué es lo mejor para él. En medio de este momento en donde Jesús sigue con sus amigos, pero se aparta un poco para estar a solas ahora con el Padre, está esta convicción plena. Él quiere derramarse delante de Dios. Él necesita demostrar su angustia, él necesita decirle, aquí estoy, necesitado de ti.
Aquí estoy en un momento de aflicción absoluta, en un momento de tristeza máxima. Y las palabras de Jesús son emocionantes. Y quizás nos vemos identificados muchas veces en ellas. Padre, si es posible que esta copa amarga no la tenga que beber, haz lo posible. Padre, si es posible que no tenga que sufrir esta dificultad o esta angustia que estoy viviendo, haz lo posible. Pero en definitiva que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y no es que Jesús dudara de su misión, sino que lo que Jesús está experimentando es tan humano como lo que usted y yo vivimos. En medio del hacer la voluntad del Padre, sufrimos situaciones adversas y nos vemos en necesidad y angustiados muchas veces. Sin embargo, debemos y podemos tener la convicción que tuvo Jesús. Padre, quiero estar en pleno, en el centro de tu voluntad. La copa amarga que Jesús menciona representa la cruz. Representa ese momento de angustia, de tener que cargar con todos los pecados del mundo. Una muerte difícil de enfrentar en términos humanos. Injusta por lo demás para quien jamás cometió pecado, ni delito alguno, pero que era necesaria beber para llevar nuestros pecados y hacerse pecador por nosotros. Conoció la amargura del pecado por nosotros. Lo hemos dicho, que nosotros hemos bebido la copa, ¿cierto?, de gozo, la copa de salvación. Y para que nosotros podamos beber esa copa de gozo, esa copa de alegría, la de salvación, era necesario que Jesucristo bebiera la copa amarga de la cruz. Era necesario que Jesucristo experimentara no solo la muerte física, que ya es absolutamente dolorosa e injusta y cruel, sino que lo que Jesús experimenta, aún con mayor dureza, es cargar con todos los pecados del mundo, los suyos y los míos. Dice Corintios, versículo 5, capítulo 21, la segunda carta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A la vez, esta convicción, de acuerdo a lo que vemos en 2 Corintios y lo que Jesús también nos muestra ahí en el Evangelio, esta convicción de que su Padre tiene un mejor camino por sobre la cruz, ¿cierto? Y en medio de la cruz. Esta convicción le hace reconocer a Jesús que la voluntad de Dios es la mejor. Suena difícil, suena que nos lleva a duda, ¿verdad? Suena extraño, pero cada uno de quienes conocemos al Señor hemos experimentado que cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, cuando seguimos el consejo de Dios, entonces comprendemos que es perfecta, es buena y es agradable. Dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera de vivir con la convicción de que estamos haciendo la voluntad de Dios es renovar nuestra mente constantemente a la luz de la palabra, alimentándonos con la palabra, saber lo que Dios quiere para nosotros, reconocernos en su palabra, reconocerla en su palabra. Jesús tiene comunión constante con el Padre, con Dios. Jesús le busca constantemente. Él aparta tiempo para hacer, además, no solo conocer, sino que hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, ese momento de angustia y depresión máxima, es posible que Jesús tenga convicción porque ha pasado ya antes tiempo con el Padre. Queridos, esta mañana, al meditar en esta palabra, es una nueva oportunidad para meditar en nuestra vida. Y si estamos buscando de Dios constantemente, pidámosle a Él que nos fortalezca en aquello, que nos guarden aquello y podamos seguir haciendo esto de buscar a Dios, esto de permanecer con Él, esto de reconocer que su voluntad siempre es la mejor para nuestras vidas, es agradable y perfecta. Pero si estamos lejos del Señor, hoy también es una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para aprender a vivir en medio de la presión, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Es más, la palabra nos recuerda que Dios transforma nuestra tristeza en gozo, nuestra necesidad, nuestro llanto en baile, en alegría. Por eso no podemos callar lo que Dios hace en nuestras vidas. Luego de orar, Jesús vuelve a sus discípulos 2 veces
El cansancio los ha vencido a ellos. Y por otro lado, él retorna a la oración. Lo ha hecho 3 veces. Ha orado 3 veces y ha expresado de esta manera esas 3 veces. Cuando finalmente vuelve a sus discípulos, los anima a descansar y a seguir velando. Tiernamente comprende, a pesar de que los anima, comprende por lo que están viviendo. Queridos hermanos y hermanas, amigos, Dios sabe que nos cuesta. Dios sabe que nos esforzamos. Dios sabe que muchas veces fallamos. Pero Él está ahí para animarnos y seguir llamándonos a velar, permanecer en oración, permanecer conectados a Él para soportar la presión. Nosotros de igual manera podemos esperar en el Señor en medio de la presión, por más dura, por más firme que ésta sea. Vuelvo un poco al inicio y antes de leer finalmente el Salmo 42 con el que voy a terminar. El buzo, el que bucea bajo el agua, tiene que tener en consideración varios consejos, por lo menos 3, de los cuales me llamaba la atención y yo les decía. Nunca bucear solo, siempre con alguien, no estar solo, pensar de que lo puede hacer solo, porque hay momentos difíciles y duros, en donde la presión, que es permanente, puede causar daños a su vida y alguna dificultad. El otro consejo es estar físicamente y mentalmente preparado. Romano nos dice, ¿verdad? No se amolden a este mundo, sino transformen su mente. Llénenla con la palabra de Dios. Pablo ahí en Filipenses dice, si hay algo bueno, honesto, puro, agradable, de buen nombre, digno de alabanza, en esto piensen. Nuestra mente para enfrentar las situaciones sometidas al Señor. Y finalmente el consejo era, ¿cierto? Revisa tu equipamiento. Quizás esta mañana para algunos es eso, revisar nuestro equipo. ¿Cómo estamos buceando donde está la presión allí? ¿Cómo estamos sorteando las dificultades? ¿Está bien nuestro equipamiento? ¿Tenemos suficiente oxígeno? Tendríamos que decir, de acuerdo a Efesios también, tenemos toda la armadura de Dios puesta para resistir en medio de la dificultad. Que así sea, ¿verdad? Termino con el Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Gloria al Señor por este salmo, que además es un salmo mesiánico, nos muestra, da luces de las mismas palabras de Jesucristo. Aquellos mares, aquella opresión de sus enemigos, es esta presión que tiene que ver con cargar todos los pecados de la humanidad. Y allí está Jesús enfrentando esta dificultad. Está sometido
a una gran presión, pero por sobre todas las cosas sea sometido a la oración. Que esa sea también nuestra disposición, que esa sea nuestro deseo, que esa sea nuestra esperanza, que si nos volvemos a Dios, Él nos sostiene en medio de la angustia. Aun cuando muchos dicen o dirán, ¿dónde está tu Dios? Nosotros esperaremos en el Señor y nos alegramos en Él y le alabamos como lo hemos hecho esta mañana y lo haremos constantemente. Les invito a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de estar juntos. Señor, recuérdanos cada día que nos necesitamos unos de otros para, Señor, sobrellevar la presión, para sobrellevar las dificultades. Pero también recuérdanos por sobre todas las cosas que podemos ir a ti, que podemos confiar en ti, que si nos sometemos a ti, que si nos sometemos, comillas, verdad, a la oración, si estamos allí, Señor, constantemente buscándote, Señor, tú nos sostienes y podemos comprender que tu voluntad siempre es agradable y es perfecta. Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a vivir nuestra vida. Te damos gracias, te pedimos por quienes nos escuchan, nos verán también en otro momento. Señor, tú les bendigas grandemente, tú les fortalezcas, les consueles, les animes, renueves sus fuerzas. Señor, y así en cualquier situación en la que estén, al confiar en ti, puedan ser sostenidos y el gozo tuyo les fortalezca. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Es una alegría, es un gozo poder estar juntos una vez más. Les dejamos invitados para cada una de nuestras actividades, conexiones que tenemos en la semana. No nos podemos reunir físicamente, no lo hacemos ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Desde inicios de marzo. Sin embargo, seguimos conectados, seguimos unidos en la oración, en la palabra, en la comunión. Contáctense unos con otros. Ahí participe también de las actividades que estaremos recordando al final de este servicio. Y Dios les bendiga en todo lo que puedan emprender durante esta semana. Es nuestro deseo como iglesia que Dios bendiga cada una de sus vidas. Oramos unos por otros. Y también si usted quisiera que oremos por usted, ponga allí sus peticiones en el Facebook de nuestra iglesia o contacte, ¿cierto?, al pastor Pedro, a mi persona o a alguno de nuestros hermanos del Consejo Ministerial para estar orando por ustedes constantemente. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia.